El tema de este día que vamos a compartir es palabras a la mente. Y habíamos hablado del corazón y seguimos la misma serie, pero yo quiero leerles un pasaje que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 9, verso 4. Y dice la palabra del Señor así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cualquiera que use la lógica pensaría: ¿cómo va a pensar en el corazón? Si es en el corazón, tiene que ser en la mente. Y es de la mente que vamos a hablar. Pero ¿por qué queremos hablar de ello? Porque la revelación de la redención del hombre, obviamente está en la palabra de Dios. Y Dios dio a su Hijo para que diera su vida para perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Dios usa a personas como nosotros, como ustedes que predican en sus células, como ustedes que están compartiendo en sus lugares de trabajo, para que anunciemos esa redención a ellos, esa oportunidad que Dios ha dado para la redención. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces nosotros para llevar ese mensaje? Pues obviamente es dar la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios es dada a nuestra mente. Lo primero que usted y yo escuchamos es que nos dicen y nosotros comenzamos a recibir la palabra. Por eso que toda palabra que sale de nuestra boca es muy importante cuando se trata de dar las buenas nuevas de salvación. Tristemente el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted y yo seamos testigos mudos, pero no testigos mudos como los que habla la palabra del Señor, sino testigos mudos porque aunque somos testigos de la obra de Dios, muchas veces no queremos anunciar las buenas nuevas. Ya empezó mal el pastor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Dice la palabra del Señor así: puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del Evangelio. Amén. Para muchos es una locura. Pero ¿por qué quiero hablar de esta palabra? Porque así como Dios está interesado y nos habla de la mente, y en el verso 4, capítulo 9 del libro de Mateo, que leímos al principio, habla de pensáis mal en vuestros corazones, refiriéndose a nuestra mente. Dios está interesado en qué hay en nuestra mente, porque es a través de ella que nosotros recibimos el mensaje de Él. Pero también tenemos un gran enemigo, y es Satanás. Satanás está muy interesado en la mente del hombre. En los que no están en la iglesia, no. En todos. En todos. Cada uno de los que ustedes que me están escuchando, posiblemente en este momento tiene muchos pensamientos. Y cuando hablemos de los pensamientos, vamos a hablar de que los pensamientos obviamente están o son producidos en la mente. La mente es una parte del cerebro que se encarga obviamente de desarrollar ciertas funciones. Entonces, es bien interesante porque cuando yo me voy a la Biblia, además de las funciones que tiene la mente, le voy a mencionar algunas: el pensar, el entender, el recordar, el crear o imaginar, el adquirir conocimiento, el dirigir las intenciones. Todas esas son funciones de la mente. Por eso es que la computadora que usted tiene, los iPads, los teléfonos que tenemos, todos son diseñados usando como modelo nuestra mente.
Tanto así que hasta algunos conceptos que se usan habla de la mente y habla de la memoria, por ejemplo. Entonces, el diablo está muy interesado en controlar eso. ¿Por qué? Porque la mente del hombre es una de las maravillas de Dios en su creación. Pero en la Biblia también vamos a encontrar las diferentes condiciones de nuestra mente. Por ejemplo, no voy a ahondar en ello, solo las voy a mencionar. Habla de la mente vana, habla de la mente reprobada, habla de la mente entenebrecida, de la mente conformista, de la mente renovada, de la mente cauterizada, de la mente corrompida, de la mente carnal y de la mente espiritual. 9 condiciones de la mente. Ahora entenderemos por qué Dios quiere que renovemos nuestra mente. No, pero yo nací en el Evangelio. No importa. Satanás ha tratado de corromper y dañar nuestra mente. ¿Por qué es importante que esto suceda, de que sea renovado? Porque al ser renovados es la única forma como somos libres. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 33, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Pues obviamente, libres de cualquier cosa que el enemigo quiere hacer para contaminar, para afectar nuestra mente. Posiblemente los que estamos aquí ahora mismo, una de estas condiciones de la mente ya usted detectó que está ahí en usted. Yo muchas veces soy atacado en mi mente. Pienso que usted también. Y en el momento que el enemigo llega a atacar mi mente, por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque ahí incluye nuestra mente, porque a través de ella llega la palabra. Por eso es que muchas veces somos oidores olvidadizos, porque algunas de las funciones de nuestra mente no las estamos tomando en cuenta Dios para que Dios obre en nosotros. Entonces, si queremos ser completamente libres, necesitamos nosotros verdaderamente recibir las instrucciones, la palabra que Dios nos manda. Y eso muchas veces cuesta, porque eso muchas veces va en contra de nuestra voluntad. Pero yo quise buscar la definición de mente. Y hay muchas, todas parecidas, pero hay una que me interesó más. Dice, parte del cerebro donde se asienta la actividad mental y permite conocer, razonar, comprender, recordar, pensar, sentir, reaccionar y adaptarse al medio ambiente y a los estímulos externos e internos. David vio a una mujer, eso le dio un estímulo externo, como muchos de los que estamos acá. Y ese estímulo externo le trajo pensamientos. ¿Por qué? Porque en los pensamientos él comenzó a pensar. Hagamos la diferencia. Una cosa es tener pensamientos y otra cosa es pensar. Muchos de nosotros tenemos muchos malos pensamientos o muchos buenos pensamientos, pero no pensamos. Porque pensar es escudriñar, analizar, entender, interpretar si ese pensamiento es bueno o es malo, si me edifica o no me edifica, si está de acuerdo a la palabra o no. Y muchos no pensamos. Y tenemos pensamientos, porque los pensamientos no los podemos evitar. Por eso el orar sin cesar, decía Pablo, era porque mientras oramos no solamente es una forma, una actividad espiritual que tenemos, sino que nos edifica y somos edificados. Por eso el escudriñar la palabra, para que, dice, porque os parece que en ella encontráis la vida eterna, eso nos trae obviamente pensamientos, escudriñamos, pero también nosotros al escudriñar tenemos revelaciones. Mi esposa acaba de hablar de interceder. Pero ¿cómo interceder si nuestra mente está llena de cosas que ni siquiera sirven para poder orar por nuestras propias necesidades? Y el enemigo muy feliz de ello, de que no usemos esa maravilla que Dios nos ha dado, que es la mente, sino que la dejemos que alguien más la programe. Aquí hemos hablado constantemente, mire, en la política se programa la mente.
En los diferentes movimientos sociales programan la mente. En las diferentes religiones se programa la mente. Estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra que debe llegar a nuestra mente, es la de Dios. Por eso es muy importante que escudriñemos, no solamente leamos. ¿Por qué? Porque luego vienen ciertas cosas. Y es que todo lo que Dios nos da está de acuerdo a un propósito. Dios tiene un propósito. No todos somos diseñados iguales. No todos tenemos las mismas funciones ni vamos a operar igual. Todos somos diferentes. Pero hay un propósito. Y dentro de ese propósito, la mente nuestra, Dios le da palabra y Dios le usa a fin de que ese propósito se realice. Qué triste es que muchos de nosotros, aunque quizá ya conozcamos de Cristo, no hemos puesto mucha atención y estamos interesados en conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Para eso necesitamos esa mente renovada. Posiblemente alguna de ellas, ¿verdad? Usted ya entró en lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Una mente conformista. Ya estoy viejo. Viejo los caminos. Ya estoy viejo, ya esto, ya soy esto, lo otro. No, no. Entonces, miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Sinónimo, según el propósito de su voluntad. Dios tiene un propósito para cada uno. ¿Quién dijo que el mundo tiene la última palabra? ¿Quién dijo que ese pensamiento que el enemigo te ha tratado de poner es la última palabra? No. Posiblemente nuestra mente ha sido afectada. Las funciones para que Dios nos ha dado en nuestra mente, el corazón, ha sido afectado. Y ahora, obviamente, nos sentimos confundidos. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento entonces? El pensamiento viene a ser la facultad que tenemos todos, ¿verdad? De traer acción y efecto de pensar. Entonces aquí todos tenemos pensamientos. Y el diablo va a tratar, en el caso de David, lo estimuló, un estímulo externo, le trajo pensamientos, deseó, las ideas le trajeron los pensamientos. El problema es que cuando los pensamientos él los comenzó a alimentar, llegó a crear una convicción. ¿Por qué? Porque no pensó, lo que hizo fue cultivar los pensamientos y creó una convicción. Y las convicciones son las que nos llevan a una acción. Y las acciones van a tener consecuencias. Si esos pensamientos los interpretamos, pensamos como hijos de Dios, pensamos de acuerdo al propósito, al destino de Dios, pensamos de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces vamos a ser muy cuidadosos, porque muchas veces inmediatamente nos damos cuenta y decimos, no, este pensamiento, estábamos hablando con mi esposa sobre la pureza del agua y con la que nos bañamos, ¿verdad? Yo le decía, en algunos lugares las personas, pues no, el agua no es tratada, entonces el agua no viene con químicos. Y entonces le digo yo, a lo mejor culpa de esa agua es que yo me quedé sin mucho cabello. Pero es una forma de decir aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nosotros nos hemos dado cuenta que hay momentos que cuando pensamos nos damos cuenta que esos pensamientos están contaminados. Que esos pensamientos no me van a conducir a ninguna bendición. Que esos pensamientos lo que van a traer es mal. David terminó con consecuencias desde un estímulo externo que le trajo a su mente. Así es que el libro de Isaías, capítulo 32, verso 4, vamos a ver que la Biblia pone la mente como sinónimo del corazón, o el corazón como sinónimo de mente.
Y dice, y el corazón de los necios entenderá en la mente. Ahí está nuestro entendimiento. Dice, y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Libro de Jeremías, capítulo 17, verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una vez más, corazón y mente. Y el diablo quiere contaminar esa maravilla de Dios y la contamina rápido. Y mire que lo mismo lo usa la computadora, ¿verdad? La diferencia es que la computadora, el único que podría tratarla de su contaminación es el que lo diseñó. Y algunas veces ni ellos pueden. No importa qué antivirus compren, muchas veces ni ellos pueden. El único que puede descontaminar y renovar nuestra mente es el diseñador, y ese fue nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que reconocer que esa es parte de nuestra naturaleza. Mire, yo le puedo asegurar que yo mencioné aquí de las condiciones de nuestra mente y posiblemente algunos de ustedes, y después vamos a entender más detenidamente, va a dar cuenta de que posiblemente su mente está siendo afectada. Y con esa mente contaminada ya estamos lentos. Ya no estamos funcionando como debiésemos. Lo que es más, ya posiblemente metimos ahí unas cosas y algunas cosas buenas que teníamos, algunos buenos files o archivos que teníamos, ya se contaminaron también. ¿Por qué? Porque hábitos que teníamos que eran parte de nuestra vida cristiana también fueron contaminados a través de pensamientos que el enemigo trajo para poder contaminar. Entonces, los pensamientos son los que nos traen, los que crean las ideas. Y entonces nosotros necesitamos pensar. Necesitamos alimentar eso. Pero ahora, ¿por qué es muy importante el pensamiento? El diablo va a traer en pequeñas cosas estímulos para afectar tus pensamientos. Porque es en el momento que ataca esos pensamientos y nosotros no nos detenemos a pensar, y siempre que nosotros vayamos a pensar y a meditar en esos pensamientos que vienen a nuestra mente, es bueno que utilicemos el manual de Dios. Porque el diablo va a tener el suyo. Y decíamos el domingo pasado, siempre el manual del diablo va a ser hacer lo contrario de lo que Dios establece en su palabra. Mire cómo lo hace con Jesús. Y en el libro de Mateo, capítulo 4, yo sé que ustedes conocen esto muy bien, pero necesito que lo leamos. Porque algunas veces nosotros creemos que nosotros somos tan vulnerables porque somos creación y no somos alguien tan especial. Hemos tenido muchas veces la estima tan baja que no creemos, ¿verdad? Sin embargo, mire cómo el diablo trató de estimular los pensamientos en las tentaciones a Jesús. Y en el primero, solo le voy a leer los tres tentaciones. En la primera vez cuando habla con Jesús, le dice, sabiendo que Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, y había estado en ayuno, mire cómo le trata de estimular. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cualquiera que tenía hambre después de 40 días de ayuno, inmediatamente el pensamiento podía ser estimulado y imaginarse. ¿Cuántos acá muchas veces a la hora del servicio dice, se está imaginando, dice, ya tengo hambre? Y ya, ay, sí, comienza a imaginarse la comida, ¿verdad? Yo sé que algunos ya están aquí con hambre, ¿no? Que tal vez no desayunaron, ya está imaginándose y se echa a volar los pensamientos. Por un estímulo, solamente le crearon una imagen. Y a Jesús viene y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente quería estimularlo. En la segunda, mire, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y en la tercera le dice,
el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Se le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Mire cómo el diablo maquinaba para afectar los pensamientos de Jesús. Muchas veces nosotros no pecamos por acción, sino por omisión. Porque el diablo trata de contaminar nuestra mente para que nosotros ya no hagamos lo que tenemos que hacer. En este caso, usted se va a dar cuenta que maquinaba en la mente por el hambre, también el mostrarle los reinos y obviamente la identidad. Jesús no cayó ahí. Sin embargo, muchos de nosotros posiblemente muchas veces hemos caído. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Obviamente Jesús recurrió a la palabra. Por eso tenemos que ponerle palabras a nuestra mente. Y esa palabra que baje en nuestro corazón, que la podamos hacer práctica y que eso sea parte de nosotros. No solamente es cuando me toque que enseñar y me toque que predicar, entonces voy a ver si me encuentro qué versos encuentro para lo que voy a ir a hablar. ¿Y para vivir? Porque eso está como el cocinero, ¿verdad? Que se prepara todo para hacer el banquete en la cocina, pero él no come, se va a morir, se quedan sin cocinero rápido. Tiene que alimentarse. En este caso, obviamente, debemos nosotros de poner en práctica la palabra, no solamente para darla, sino primero es ser hacedores, que nos edifique a nosotros. Examinarlo. Entonces, mire qué interesante acá. Cuando yo me voy a la Biblia, en hebreo, L-E-V, lev, significa mente y significa corazón. O sea, no hay forma de que nosotros podamos agradar a Dios si nuestra mente está afectada. Y no solamente eso, sino que es al nosotros pensar y meditar en esos pensamientos es que nosotros tenemos la capacidad de crear un plan o de tener una opinión o de algo o de alguien, pero es cuando meditamos. Y meditar, eso nos lleva a que por ser espirituales debiésemos de meditar y pedir la dirección del Señor. Eso es pensar. Muchos de nosotros no pensamos. Nos dejamos llevar por los pensamientos de alguien más. En el momento que alguien hizo el plan, que alguien hizo la evaluación, que alguien llegó a una conclusión y lo lleva a la acción y solo nosotros nos vamos a ello, nosotros no pensamos. Yo estaba pensando tal cosa, fíjate que es lo mismo yo. Pero estuve meditando y creo que podemos hacer esto y esto, hagámoslo pues, dice el otro. Entonces el diablo fácilmente usa a cualquiera, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos, pues todos ustedes pueden tener un concepto, pero tal vez al meditar y al pensar yo digo, lástima, ¿verdad? Todos los hermanos están de acuerdo conmigo, pero de acuerdo a lo que yo he pensado, meditado y buscado dirección de Dios, no estoy de acuerdo con los demás. ¿Me voy a pelear con ustedes? Claro que no. Pero obviamente, si tengo una mente renovada, tengo que serle fiel a Dios. No puedo serle fiel a ustedes siéndole infiel a Dios. Y si es mi esposa, igual. La amo, pero yo no le puedo ser fiel a ella haciéndole infiel a Dios. Y a mis hijos, igual. Porque yo tengo mi mente, ellos tienen la suya. Yo tengo una responsabilidad, ellos tienen la suya. Pero ella tampoco puede serle fiel a su marido siéndole infiel a Dios. Ve la responsabilidad que tenemos. Entonces, al nosotros llevar, al pensar, nosotros podemos llegar a ser muy sensibles a lo que Dios nos habla. Mire, el Maestro Jesús tenía uno de sus discípulos muy amado. El nombre era Pedro. Y Pedro, en el capítulo 16, versos 22 y 23 del libro de Mateo, Pedrito, pensando en el bien aparentemente de Jesús, llega y le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús acá?
Jesús iba a hacer algo que de acuerdo a Pedro no estaba bien. Y se lo llegó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Nosotros tenemos una maravilla y es que Dios ha tomado, dice que tenemos la mente de Cristo, pero nosotros hemos entregado todo nuestro corazón al Señor. Y si tú no le has entregado el corazón a Dios, entrégaselo hoy. Porque allá afuera hay muchos que van a tratar de estimular tus pensamientos para que tú tomes decisiones equivocadas. Porque son esos pensamientos que al crear convicciones nos llevan a una acción. En este caso, llega Pedro y Jesús hubiera dicho, bueno, que bueno, mi discípulo cuánto me ama, no está interesado, ¿verdad? No, fue bastante cariñoso con él y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro dijo, pues aquí se acabó todo, te amo Jesús, pero aquí me voy. No, Jesús interpretó que al pensar lo que Pedro dice, obviamente era una artimaña del diablo para que te equivoques, para que él se equivocara, y muchas veces Satanás ha hecho eso con nosotros. Porque personas con buena voluntad y hasta con amor nos dan consejos que muchas veces no nos edifican. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de decir no. ¿Por qué? Porque el pensamiento que nos trae, al nosotros pensar, meditar de acuerdo a los principios de la palabra, llegamos a la conclusión que eso no es lo correcto, eso no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Aunque esté de acuerdo a la voluntad, a los deseos y gustos de alguien más. Pero le voy a dañar los sentimientos a alguien más. Créanlo que no. Muchas veces lo dañamos no es por lo que hacemos, sino por la manera como lo hacemos. Y para eso también Dios nos ha dado una mente para que seamos sabios. Y si no, dice Santiago, pues, pídanla si no la tienen. Es un proceso y todos estamos en un proceso de madurar. Aquí no habemos perfectos, pero Dios quiere renovar nuestra mente. Así que Pedro recibió la exhortación de parte de Jesús. Ahora, ¿y qué pasa? Dice, bueno, pastor, entonces ya estoy hecho, porque ahora que vengan los pensamientos voy a pensar antes de hacer las cosas. Espérese. Es que ahora viene la tercera función de la mente, es entender. ¿De qué se le sirve que nos pasemos toda una semana pensando sobre los pensamientos que nos están volviendo locos si no entendemos? Y la fuente de entendimiento, una vez más, por eso dice que aún el Espíritu Santo dice que nos haría entender aún aquellas cosas que nos eran ocultas, pero cuando nosotros queremos entender y queremos dejar a Dios por un lado, obviamente nos vamos a equivocar. Por eso que muchas veces hemos cometido el error de poder decir que Dios habló cuando Dios no habló. Y mucho cuidado, yo sé que con eso quizás a algunos no les voy a agradar a los que me están viendo, pero tengamos mucho cuidado. Atribuirle a Dios algo que Dios no dijo, que va en contra de los principios de la palabra. No pongamos palabras en nombre de Dios en la mente de alguien o la de nosotros cuando Dios no dijo. Entonces, entender es parte de lo que la mente nos da. La mente nos permite comprender, comparar, juzgar las cosas y deducir las cosas. Llegar a un entendimiento. Y muchos de nosotros no entendemos. Por eso somos un cuerpo. Porque muchos, teniendo los dones que tiene a otro, posiblemente nos permita entender. Pero el mejor maestro siempre va a ser el Espíritu Santo. Lamentablemente muchas veces le atribuimos al Espíritu Santo algo que el Espíritu Santo no dijo. O queremos que el Espíritu Santo apruebe o diga algo que nosotros queremos y no es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Entonces, miren lo que dice el libro de Génesis. Y aquí viene muy importante porque este pasaje usted lo conoce también.
¿Se acuerda cuando allá en la Torre de Babel estaba el montón de gente y tenía un montón de pensamientos? Pensaron, hicieron un plan y el plan era fantástico. Hasta el día de hoy todavía existen evidencias, ¿verdad?, arqueológicas de esa capacidad de los hombres, de poder crear y edificar una torre muy alta. Sin embargo, así como el diablo muchas veces nos confunde para que no nos demos cuenta cuál es su perfecta voluntad, en este caso Dios tuvo que obrar. ¿Por qué? Porque al comunicarse iban a entenderse y al entenderse iban a hacer algo que era lo que Dios no quería que hiciesen. Y el libro de Génesis capítulo 11, verso 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Todos eran de habla hebrea los que empezaron el proyecto. Sin embargo, Dios les confunde y les cambia y ahí surgen el montón de lenguas. Fíjense que muchas veces nuestro entendimiento está enseguecido porque no entendemos el lenguaje de Dios. Porque no entendemos cómo Dios nos habla. Es bien, mire, muchas veces cuando yo trato de entender algo, mi fuente se me olvida y de repente digo, no, déjame ver qué dice Dios, qué dice la palabra. Porque si la palabra dice una cosa, yo puedo estar entendiéndolo mal. Y ya Dios dijo. Entonces no puedo entender algo diferente a lo que Dios diga. Por eso es muy importante. ¿Y qué pasa si no tengo? Bueno, Santiago en el capítulo 1, verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos bastante testarudos, al menos su servidor. Y unos cuantos, 1, 2, 3, 4 que estén por ahí. Y pues nos gusta imponer nuestra voluntad a otros y también a Dios. Por eso es que cuando oramos a Dios, aunque oramos a Dios, muchas veces le pedimos a Dios que nos dé lo que nosotros queremos. Y como queremos también, ¿verdad? Y nos fiamos en nuestra propia capacidad, en nuestro propio potencial. ¿A alguien acá sí o no? Y viene, mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y yo digo, bueno, como yo creo que es así, así es. Es que yo tengo tantos años y en el evangelio y esto y eso. No. El diablo no va a ver currículum. Satanás va a venir para matar, robar y destruir, porque él sabe que en el momento que pone pensamientos de mal y no de bien, entonces nosotros vamos a fácilmente caer. Revisemos por un instante los errores que hemos cometido o que estamos cometiendo. Revisemos las decisiones que hemos decidido o que estamos por decidir. Quizás los pensamientos suenan bien. Diga al estudiante, me encantaría irme a tal universidad. La pregunta es, piensa, ¿será esa la voluntad de Dios? Porque en esa universidad con el mejor currículum, el que te va a dar un gran prestigio como profesional, pueda también ser la cuna de aquellas fuentes de destrucción que van a destruir tu vida. ¿Y de qué te sirve si eres un pecador inteligente después? Por eso vamos a ver muchas personas con un gran conocimiento, pero sin la sabiduría de una mente renovada, viviendo una vida en desorden y en destrucción. Y eso es un mensaje para nosotros, porque estamos levantando una nueva generación, porque nuestros hijos, porque nuestras generaciones, porque usted joven que me ve,
Usted es parte de esa generación y Satanás no está perdiendo el tiempo. Está programando, está trayendo pensamientos y nosotros no estamos pensando muchas veces. Y los adultos tenemos que comenzar a nosotros a dirigir a los demás para poder decirles que entiendan. Quizás no haya el entendimiento, pero quizás cayó en el otro cuarto mal. Y la otra cuarta función de la mente es recordar. Y algunos de nosotros necesitamos fósforo. Se nos olvida muy fácil, especialmente se nos olvidan las cosas que no nos agradan. En el momento de la aflicción venimos a oración, Señor, ayúdame. Cuando ya el Señor hace el milagro, fácilmente ahí salimos de regreso a hacer lo mismo. Ese trabajo también funciona de la mente. O sea, que se da en lo físico, pero también se da en lo espiritual. Miren lo que dice acá el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero para eso tenemos que tener una comunión con el Padre. Para eso tenemos que tener una intimidad, sino como el Espíritu Santo, si muchas veces el Espíritu Santo nos está gritando hace rato y nosotros estamos tan distraídos que no le ponemos atención. Posiblemente la prueba que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo es porque olvidaste si el Espíritu Santo te ha venido hablando, te ha venido confrontando, te ha venido revelando cosas, pero lo has ignorado. Somos fáciles para olvidar. Recordamos las cosas cuando viene el momento de la aflicción, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los momentos difíciles, entonces recordamos, pero muchas veces tenemos que nosotros estar pendientes porque el Espíritu Santo nos está hablando constantemente y luego dice, Juan Pablo, ¿te recuerdas esto y esto? Y de repente uno dice, este día mientras yo meditaba, mientras oraba, el Espíritu Santo me hizo recordar en el tiempo que esto y esto y esto. Y posiblemente esos recuerdos que te trae el Espíritu Santo es para darte fe y para mostrarte que si lo hizo ayer, lo va a hacer ahora. Amén. Que si te pudo sanar de algo, ahora te puede sanar también. Amén. Que si te sanó a ti, ahora Él quiere que crezcas en fe para que vayas y ores por los demás, para que creas que Dios obra todavía. Pero muchas veces hemos olvidado eso. Dios nos sana a nosotros y nosotros dudamos de que Dios va a sanar a otros, como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. No, Dios no tiene hijos predilectos. Dios solo tiene hijos. Y los hijos muchas veces estamos en diferentes condiciones. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos permita otra función de la mente, el crear. El imaginar. Y esta parte de la mente, el diablo la aprovecha, todas estas las aprovecha el enemigo para destruirnos. ¿Por qué? Porque en la imaginación, si ustedes van a ver en la Biblia, está llena, todos los pecados de orden sexual aparecen relacionados a la mente. ¿Por qué? Porque la imaginación es la capacidad de crear, de recrear en nuestra mente. La fantasía, la lascivia y todo esto. El diablo está bombardeando a todos, hombres, mujeres, cristianos, no cristianos, viejos, jóvenes, abuelos, viudos, solteros, el que sea. Porque la imaginación, la mente tiene una gran capacidad para imaginar, para recrear imágenes. Cuando recreamos cosas, cuando creamos, cuando imaginamos para el bien, yo veo el equipo cuando imagina cómo va a resolver un problema, cómo va a resolver aquello. Veo a los siervos de Dios en la iglesia o en el ministerio muchas veces imaginándose cómo podemos resolver esto, cómo podemos llevar el mensaje acá, cómo podemos ministrar allá, cómo podemos alcanzar esto. Eso es bueno, especialmente cuando nos dirige el Espíritu Santo. Pero cuando no, también podemos recrear cosas que el diablo quiere recrear. Y tenemos la idea equivocada muchas veces de cosas o de personas.
por la imaginación, porque recreamos cosas, recreamos imágenes, recreamos aquello que nos hace daño o que nos lleva a hacerle daño a otros o a nosotros mismos. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 29. Déjeme decirle, una imaginación con fe lleva a hacer y alcanzar grandezas en el Señor. Una imaginación con fe nos lleva a hacer grandes cosas. Pero mire lo que dice el capítulo 17, verso 29 del libro de Hechos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Muchos de nosotros le tenemos más fe, amamos más y creemos más en la creación e imaginación de los hombres, pero no en la de Dios, mucho menos en la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora podemos entender por qué Dios tiene tanto interés en que le demos nuestro corazón. Pero también podemos entender por qué Satanás tiene todas las artillerías apuntando para controlar el corazón del hombre. Porque aquí es donde viene la serie de pecados. ¿Y sabe la parte más delicada? Que lo que pasa en la mente no la vemos. Y como no lo vemos, muchas veces nosotros mismos nos escondemos y ocultamos aquello que el diablo está haciendo en nuestra mente. Yo he tenido muchos ataques en mi mente. Y la única salida es ir a una palabra y orar al Señor. Pero entendiendo esto, no quedarnos quietos, por el amor de Dios. Si algo, un pensamiento ha venido a tu mente y el diablo está tomando ventaja, haz algo antes que sea muy tarde. ¿Por qué? Porque a través de la imaginación nosotros podemos recrear imágenes, archivarlas en el archivo, en la memoria, y cuanto sea necesario, Satanás la va a usar para destruir y afectarnos a nosotros. Y para que nosotros afectemos a otros. Yo sé que muchos de los que me están viendo hoy, posiblemente tienes que meditar. Posiblemente no te has dado cuenta que no son las personas las que están contaminando tu mente, sino que es Satanás mismo. Es Satanás mismo el que ha estimulado esos pensamientos que no son de bien, que son de mal y que van a afectar. Tenemos que adquirir el conocimiento de Dios. Somos creativos, sí, pero tenemos que conocer cuáles son los planes perfectos de Dios. Y si no los conozcamos, no emprendamos un camino hacia un destino que no conocemos. Y si conocemos el destino llamado propósito, entonces asegurémonos que Dios nos dirija para poder caminar por el camino que Dios quiere que caminemos. Porque muchas veces, aunque creemos saber para dónde vamos, no sabemos por dónde irnos. Y si no somos sensibles, van a sobrar quienes nos van a querer decir cómo llegar allá. Pero si ese propósito, si ese camino, Dios lo ha marcado, si el propósito es de Dios, el camino va a ser de Dios, la provisión va a ser de Dios. Pero muchas veces queremos que Dios enderece caminos, o que Dios haga cosas cuando nosotros no lo escuchamos, cuando nosotros nos apartamos. Tenemos que conocer cuál sea esta la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces? Libro de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4.
Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. En el momento que no estamos guardando los mandamientos de Dios, ya nos apartamos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amigo que me ves ahí, yo no sé cuáles son las intenciones de tu corazón, pero quiero terminar con esta parte, porque las intenciones de nuestro corazón también vienen de nuestra mente, y es una de nuestras funciones. Nuestra mente es la que nos da las intenciones. Por cierto, en el hebreo, intenciones significa mente ocupada. La mente siempre está ocupada. Pero si las intenciones están de acuerdo al propósito de Dios, esa mente se va a ocupar en aquello que edifica, no en aquello que destruye. En aquello que edifica, no en aquello que va a destruir lo edificado. En aquello que forma, no en aquello que va a deformar. En aquello que sana, no aquello que va a enfermar. Y todos aquí ahora entendemos por qué el interés de Dios de que le entreguemos nuestro corazón. Porque quizás diga, Señor, te entrego mi corazón, pero quiero hacer lo que yo quiero con mi mente, con mis pensamientos, con mis ideas, con mi creatividad, con todo lo que tengo. Pero Dios quiere controlarlo, porque los planes de Él son de bien y no de mal para nosotros. La mejor manera de nosotros ser edificados es que Dios controle nuestra vida, que de una vez por todas le entreguemos la dirección al Señor. Que Él maneje nuestra vida, que Él tome control de nuestra mente, de todo aquello. Muchos de nosotros quizás hemos perdido la dirección. Y muchas veces hasta hemos mentido, porque las intenciones del corazón, las que tenemos acá, muchas veces no le agradan a Dios. O nosotros mismos ya sabemos que Dios no la aprueba. Muchas veces nosotros ya sabemos acá que esa intención no es buena. Y nos podemos desarrollar en buenos actores o buenas actrices, actuando como que tenemos buenas intenciones, pero Dios conoce las intenciones del corazón. Por eso es bueno que tú y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Miren lo que dice el libro de capítulo 4, verso 12. Dice, no podemos ocultarle a Dios nuestras intenciones. Y dice, ¿por qué? Porque Él todo lo sabe. Yo le puedo decirle a mi esposa mis intenciones para que ella me apruebe, para que ella esté de acuerdo conmigo. Pero Dios conoce las intenciones. Si esas intenciones vienen de una mente renovada o esas intenciones son malas. Ustedes que me están viendo a través de las redes sociales en este día, yo quiero que te quedes con esa palabra. Y si tú eres una de las personas que está pasando por momentos difíciles, recapacita. Dios quiere renovar tu mente y necesita, para renovar, empieza porque me acepte la redención a través de la sangre de Jesucristo primeramente, y segundo, a que obedezcas a lo que Dios establece. Y si tú me estás viendo en cualquier país o en cualquier nación, Dios te bendiga. Recibe al Señor Jesús en este día. Él es el único que te puede dar vida y vida
eterna. Y a los que están acá, yo voy a pedirles que se pongan de pie.